En Duende Reddit, la historia de hoy es... Cuando mi suegra usó mi ascenso para hacer un homenaje a mi cuñada diciendo, Jennifer siempre ha sido un modelo a seguir para ti, me levanté y dije, ella se ha burlado de mi trabajo, y ha despreciado mis ambiciones. Mi suegra abandonó el restaurante furiosa, y dejó a mi suegro con una enorme cuenta impagada. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi suegra, casi lo ignoro. No era de las que se comunican a menos que tuvieran algo que criticar o una opinión que imponer. Deslicé para abrirlo. Me estaba invitando a mi esposo y a mí a una cena elegante para celebrar mi reciente ascenso. Eso por sí solo ya era suficiente para levantar mis sospechas. En todos los años que yo, una mujer de 30 años, llevaba casada con su hijo de 31, jamás había mostrado un interés real en mi carrera. La había tolerado, claro, pero nada más. Cada vez que surgía el tema, me dedicaba esa sonrisa tensa y rápidamente desviaba la conversación hacia algo más significativo, lo que generalmente significaba algo relacionado con mi cuñada, Jennifer. Jennifer siempre había sido la hija predilecta, la que no podía hacer nada mal a ojos de mi suegra. No importaba que apenas hubiera mantenido un trabajo estable, que se hubiera casado con un hombre al que engañaba constantemente, o que ahora estuviera en medio de un divorcio complicado. Para mi suegra, Jennifer era una víctima de las circunstancias, un ángel incomprendido que solo necesitaba más apoyo de quienes la rodeaban. Me dije a mí misma que no haría daño asistir, pero sinceramente, no tenía ninguna gana. ¿Qué debería hacer? Actualización 1. Debería haber sabido que era mejor no hacer caso a algunos de vuestros consejos. En cuanto llegamos al restaurante, supe que algo no encajaba. Para empezar, aquello no era solo una cena, era todo un evento. Mi suegra había reservado un salón privado en un lugar exclusivo, de esos donde un simple aperitivo cuesta tanto como 4 comidas en cualquier otro sitio. La entrada estaba decorada con pancartas de bordes dorados y elegantes centros florales. Incluso había un fotógrafo profesional instalado cerca de la entrada, tomando fotos de los invitados mientras llegaban. Me giré hacia mi esposo, bajando la voz mientras observaba todo aquel despliegue. Esto era excesivo para una simple cena. Él exhaló, frotándose la mandíbula, admitiendo que tampoco había esperado algo así. Entramos y fue entonces cuando los vi, invitados que apenas reconocía. Principalmente miembros de la familia extendida y amigos cercanos que solo había visto un puñado de veces. Y ahí estaba Jennifer, sentada en la cabecera de la larga mesa, bebiendo champán como si fuera la invitada de honor. Fruncí el ceño, examinando la sala. ¿Por qué estaba ella sentada allí? Mi esposo dudó antes de sugerir que quizás su madre quería que Jennifer ocupara un lugar destacado en la celebración. Eso no tenía ningún sentido. Se suponía que esto era sobre mí. ¿Por qué estaba Jennifer en el lugar más prominente mientras yo me quedaba de pie, buscando torpemente mi asiento? Mi suegra entró antes de que pudiera cuestionarlo más. Toda sonrisas y entusiasmo exagerado. Me abrazó como si fuéramos íntimas amigas, y anunció en voz alta a la sala que por fin había llegado. Hablaba efusivamente sobre lo orgullosa que estaba, apretando mis manos con fuerza como si ella personalmente me hubiera guiado hacia el éxito. Siguió diciendo que siempre supo que yo tenía potencial, y que había sido todo un viaje. Su voz llevaba esa misma dulzura ensayada que usaba cuando quería que la gente pensara que estaba siendo sincera. Asentí lentamente, intentando descifrar su expresión. Le di las gracias, añadiendo que todo aquello era demasiado. Ella agitó las manos con desdén diciendo que nada era excesivo para la familia, antes de guiarme apresuradamente hacia mi asiento, que noté no estaba en la cabecera de la mesa sino a un lado. Mientras tanto, Jennifer se regodeaba en la atención, riendo y charlando con los invitados como si tuviera algo que celebrar. Definitivamente, algo no iba bien. A medida que comenzaba la cena, la sensación de inquietud en mi estómago solo creció. Por un lado, estaba la presentación de diapositivas. Habían instalado una pantalla gigante de proyección en la parte delantera de la sala y, tan pronto como sirvieron los aperitivos, mi suegra pidió que bajaran las luces para una presentación especial. Me había preparado esperando ver fotos mías en el trabajo, momentos de mi trayectoria profesional, y quizás algunas fotos de mi infancia para darle un toque sentimental. Pero no. La pantalla se iluminó con la cara de Jennifer. Foto tras foto de ella a lo largo de los años, fotos de graduación, imágenes de vacaciones, instantáneas aleatorias de ella con ropa de trabajo, incluso viejas fotos de su infancia. Yo apenas aparecía en un segundo plano en algunas. Parpadeé tratando de entender lo que estaba viendo. Mi suegra se levantó entonces, alzando su copa con una amplia y orgullosa sonrisa. Dijo que aquella noche era muy especial, no solo para su trabajadora nuera, sino para toda la familia. Y nada de esto, continuó, sería posible sin la mujer que siempre había sido una luz guía, una inspiración, su hija, Jennifer.
Los invitados aplaudieron educadamente mientras mi mandíbula casi golpeaba la mesa. Acababa de... Mi suegra siguió sonriendo cálidamente mientras hablaba sobre cómo Jennifer siempre había sido un faro de fuerza, inteligencia y resiliencia. Declaró que era gracias a la influencia de Jennifer que estábamos reunidos hoy para celebrar tal éxito en la familia. Las piezas encajaron. Esta no era mi celebración. Era el intento de mi suegra de convertir mi ascenso en un tributo a Jennifer. Apenas escuché el resto de su discurso por encima del rugido de la sangre en mis oídos. Habló sobre cómo Jennifer siempre había sido un modelo a seguir, cómo su amabilidad y ambición habían inspirado a quienes la rodeaban, y cómo había sido un pilar de apoyo para todos, incluso durante sus propias dificultades personales. Mi estómago se retorció cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Esta cena no era sobre mí en absoluto. Se trataba de hacer a Jennifer el centro de atención, otra vez. Miré a mi esposo, que parecía tan confundido como yo. Inclinándome, susurré, preguntándole si esto era una broma. Él negó con la cabeza, sus ojos pasando entre su madre y su hermana, claramente tratando de dar sentido a la locura que se desarrollaba ante nosotros. Jennifer, por su parte, estaba sentada allí con aire de suficiencia como si todo esto fuera exactamente lo que esperaba, y en ese momento supe que aquello iba a ser un desastre. Durante unos segundos después del discurso de mi suegra, la habitación quedó en silencio excepto por el tintineo de las copas y educados murmullos de aprobación. Me quedé allí sentada mirando la presentación de diapositivas, que seguía mostrando imágenes de Jennifer, sintiendo como una lenta sensación de incredulidad me invadía. Mi ascenso, mi logro, de alguna manera había sido transformado en un homenaje a Jennifer, quien, hasta donde yo sabía, no había hecho absolutamente nada para contribuir a mi carrera. Me volví hacia mi esposo, apenas manteniendo mi voz firme, y le pregunté si en serio estaba bien con todo esto. Él dudó, frunciendo el ceño, como si solo ahora se diera cuenta de lo absurdo que era. Murmuró que no esperaba esto, que pensaba que la cena era realmente para celebrarme. Éramos dos. Jennifer, mientras tanto, sonreía como si aquella fuera la mejor noche de su vida. Tuvo la osadía de inclinarse y decirme que estaba tan feliz de haber sido mi inspiración. Mi inspiración. Sentí que mi agarre se tensaba alrededor del tenedor. ¿Inspiración para qué exactamente?, le pregunté secamente. ¿A qué te refieres con eso? La sonrisa de Jennifer se ensanchó, como si hubiera estado esperando que preguntara. Es obvio, ¿no?, dijo. Yo allané el camino para ti y establecí el estándar. Sé cuánto me admiras, y verme navegar por la vida claramente te ha motivado a esforzarte más. Parpadeé tratando de procesar su pura desvergüenza. ¿Allanar el camino? ¿Establecer el estándar? Le recordé que apenas había mantenido un trabajo por más de 6 meses. Y que la única navegación que había hecho era encontrar nuevas formas de engañar a su marido. Su sonrisa vaciló, pero se recuperó rápidamente, diciendo que las personas atraviesan diferentes luchas y que yo, a diferencia de ella, había tenido el privilegio de la estabilidad. Actuó como si sus fracasos fueran una especie de noble sacrificio, que de alguna manera me había permitido tener éxito. La pura absurdidad de todo aquello fue suficiente para hacerme reír. La voz de mi suegra interrumpió mis pensamientos antes de que pudiera decir algo más. Hizo tintinear su copa para llamar la atención de todos nuevamente, secándose dramáticamente una lágrima inexistente del ojo, y declaró lo orgullosa que estaba de ambas. Ambas, como si aquello fuera algún tipo de victoria compartida. Comenzó a contarle a la sala que Jennifer siempre había sido una cuñada tan desinteresada conmigo, siempre animándome, siempre empujándome hacia adelante. Dijo que detrás de cada mujer fuerte hay otra mujer fuerte que la eleva, y que esa mujer en mi caso siempre había sido Jennifer. No pude soportarlo más. Empujé mi silla hacia atrás, poniéndome de pie mientras todas las cabezas en la habitación se volvían hacia mí. Le dije alto y claro que nada de eso era cierto. La sala cayó en un silencio incómodo. El rostro de mi suegra se crispó de sorpresa, pero rápidamente forzó una risa nerviosa, diciendo que debía estar emocionada. Me hizo un gesto para que me sentara, insistiendo en que aquella era una ocasión feliz, y que no había necesidad de ser modesta. No estoy siendo modesta, respondí. Estoy siendo honesta. Crucé los brazos y le dije a todos la verdad. Jennifer nunca me había ayudado, animado ni apoyado de ninguna manera. Si acaso, había pasado la mayor parte de nuestro tiempo juntas menospreciándome. Señalé que ella se había burlado de mi trabajo antes, había despreciado mis ambiciones, e incluso se había reído cuando comencé a trabajar hasta tarde, porque pensaba que me estaba esforzando demasiado. La sonrisa de mi suegra estaba congelada en su rostro, pero podía ver que el pánico comenzaba a apoderarse de ella.
La cara de Jennifer había pasado de satisfecha a agria, sus labios apretados en una línea tensa, mientras yo exponía todo frente a su supuesta audiencia. Me giré hacia los invitados y dije que si alguien merecía crédito por mi éxito, era yo. Yo había hecho el trabajo. Yo me había ganado este ascenso. Yo había sacrificado, me había quedado despierta hasta tarde, había superado contratiempos y había luchado por mi carrera en cada paso del camino. Nadie, especialmente no Jennifer, me había ayudado jamás. Sentí a mi esposo tensarse a mi lado, sus manos agarrando su servilleta como si estuviera debatiendo si intervenir, pero se mantuvo en silencio. Los invitados se estaban moviendo incómodamente ahora, susurrando entre ellos. Algunos asentían ligeramente como si hubieran sospechado que algo andaba mal, pero no hubieran querido decir nada. Mi suegra finalmente salió de su aturdido silencio, golpeando su copa con suficiente fuerza para hacer que algunas personas saltaran. Me dijo que estaba siendo ingrata, que había planeado toda esta noche para celebrarme, y así era como se lo pagaba. Resoplé, diciéndole que aquello no era una celebración para mí en absoluto. Había usado mi ascenso como excusa para organizar otra fiesta de lástima para Jennifer. Jennifer, que había estado callada hasta ahora, de repente se levantó de su silla, mirándome fijamente. Me preguntó por qué estaba siendo tan mala cuando todo lo que ella había hecho era apoyarme. Le pedí que mencionara una sola vez que realmente hubiera hecho eso. Tartamudeó por un momento antes de soltar que yo siempre había estado celosa de ella, y que podía verlo en mis ojos. Dijo que simplemente no podía soportar el hecho de que ella siempre había sido la estrella de la familia, y que ahora yo estaba tratando de tomar su lugar. ¿Tomar su lugar? Dejé escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza ante lo ridículo que era todo aquello. Le dije que podía quedarse con cualquier trono imaginario que creyera tener, porque yo no tenía ningún interés en él. A diferencia de ella, yo había ganado mi éxito, y no necesitaba robar el protagonismo de nadie para sentirme importante. Mi suegra jadeó como si acabara de soltar una blasfemia en plena iglesia. Se volvió hacia mi esposo, exigiéndole que hiciera algo sobre la forma en que les estaba hablando. Él dudó, y luego me miró, su expresión dividida. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, luchando entre ponerse del lado de su madre o apoyarme. Finalmente, después de una larga pausa, le dijo a mi suegra que quizás se había excedido un poco. Dijo que podía entender por qué yo estaba molesta, y que probablemente no era justo hacer de Jennifer el foco de mi logro. Esa fue la gota que colmó el vaso para mi suegra. Arrojó su servilleta, declarando que se negaba a quedarse allí sentada a que le faltaran el respeto después de todo lo que había hecho. Le hizo señas a Jennifer para que tomara sus cosas, diciendo que se iban, y que yo podía pagar la cuenta ya que era tan independiente y exitosa. Y con eso, salió hecha una furia, arrastrando a Jennifer con ella. La sala quedó en un silencio incómodo, con los invitados mirando alternativamente entre mí y los platos intactos de comida frente a ellos. Exhalé lentamente, dejando que la tensión abandonara mis hombros, y luego, sin perder el ritmo, tomé mi bebida para dar un sorbo pausado, y me volví hacia mi esposo. Le dije que, por lo menos, iba a disfrutar de aquella costosa comida antes de lidiar con las consecuencias. Él asintió, frotándose las sienes mientras murmuraba que tenía la sensación de que esto no había terminado. Actualización 2. La cena había terminado en desastre, pero eso no significaba que el drama hubiera concluido. Conocía a mi suegra lo suficientemente bien como para saber que no iba a dejar pasar esto en silencio. No era de las que acepta ser avergonzada, especialmente delante de personas a las que intentaba impresionar. Esperaba que rumiara un poco y tal vez enviara un mensaje pasivo-agresivo más tarde, pero ni siquiera esperó hasta que llegáramos a casa. En cuanto mi esposo y yo cruzamos la puerta, su teléfono comenzó a sonar sin parar. No necesitaba preguntar quién era. La forma en que sus hombros se tensaron me lo dijo todo. Suspiró, frotándose la frente antes de contestar. En cuanto lo hizo, pude escuchar la voz de mi suegra chillando a través del altavoz. No estaba solo molesta, estaba furiosa. Exigió saber si realmente iba a permitir que me saliera con la mía después de lo que había hecho. Me acusó de humillarla, arruinar lo que se suponía que era una hermosa reunión familiar, y avergonzar deliberadamente a Jennifer, cuando todo lo que ella había intentado era acercarse a mí. ¿Acercarse? Dejé escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza ante lo dramáticamente que estaba tergiversando las cosas. Mi esposo apenas pudo decir una palabra antes de que ella comenzara a lanzar acusaciones contra él también. Le dijo que había fallado como hijo, que lo había criado mejor que para quedarse sentado permitiendo que faltaran el respeto a su madre. Exigió que arreglara esto. Él trató de razonar con ella, su voz calmada pero tensa. Le recordó que la cena no era sobre Jennifer en primer lugar, y que el objetivo principal era celebrar mi ascenso.
Le dijo que entendía por qué estaba molesta, y que quizás ella se había excedido al hacer que toda la noche girara en torno a su hermana. Mi suegra no lo aceptaba. Resopló, diciéndole que claramente había sido manipulado por mí. Dijo que desde que se casó conmigo, se había vuelto distante, frío e irrespetuoso. Le acusó de que yo lo había cambiado y le había hecho olvidar a su verdadera familia. Podía ver cómo la paciencia de mi esposo se agotaba, y le dijo sin rodeos que estaba exagerando. Eso fue lo peor que pudo decir. Mi suegra explotó, gritando que ella era su madre, y que tenía todo el derecho de celebrar a su propia hija como quisiera, y que si yo realmente amara a esta familia, habría sido lo suficientemente generosa como para compartir el protagonismo en lugar de ser tan egoísta. Egoísta. Esa fue la palabra que me hizo perder la paciencia. Había permanecido callada el tiempo suficiente. Me acerqué, hablándolo bastante alto para que me escuchara, y le dije que ya había sido bastante paciente. Había tolerado sus tonterías durante años. Había sonreído ante todas sus pequeñas puñaladas, su favoritismo, las interminables excusas que hacía por los fracasos de Jennifer, pero no iba a permitir que reescribiera la historia solo para que su hija se sintiera mejor consigo misma. Le dije que si realmente quería celebrar a Jennifer tan desesperadamente, debería haberle organizado una fiesta a ella, en lugar de fingir que esto alguna vez fue sobre mí. Mi suegra jadeó como si la hubiera insultado. Chilló que yo era una ingrata, que ella había hecho algo bueno por mí, y que yo se lo había devuelto en la cara. Dijo que la había avergonzado delante de todas esas personas, y que la había hecho quedar como una tonta. Le dije que eso lo había conseguido ella solita. Silencio. Por un segundo casi pensé que había colgado. Luego, con una voz baja y furiosa, dijo que si así era como me sentía, entonces podía considerarme fuera de la familia. Dijo que de ahora en adelante, solo se relacionaría con personas que realmente supieran lo que significaba la lealtad. Le respondí que si la lealtad significaba dejar que me pisoteara solo para hacer que Jennifer se sintiera mejor consigo misma, entonces no me interesaba. Me colgó. Mi esposo exhaló pasándose una mano por el pelo, y murmuró que realmente había esperado que las cosas no se pusieran tan mal. Crucé los brazos y le dije que llevaban mal mucho tiempo, simplemente había dejado de fingir que no lo estaban. Él no discutió conmigo. En cambio, se hundió en el sofá mirando su teléfono como si esperara que volviera a explotar en cualquier momento, y no se equivocaba. Mi suegra entró en modo de ataque total. Comenzó con la manipulación emocional. Envió largos mensajes de texto a mi esposo sobre lo decepcionada que estaba, lo desconsolada que se sentía porque le había permitido ponerlo en contra de su propia familia. También me envió mensajes pasivo-agresivos, pero los ignoré. Algunos familiares que estuvieron en la cena se pusieron de su lado inmediatamente, enviándome mensajes recriminatorios sobre cómo debería haberle seguido la corriente por el bien de la armonía familiar. Los corté en seco, diciéndoles que entonces comieran y pagaran ellos la cena, por el bien de esa misma armonía familiar. Otros no fueron tan rápidos en creerle. Más tarde, uno de los primos de mi esposo se puso en contacto conmigo en privado, diciendo que había estado en la cena, y había visto exactamente lo que ocurrió. Me contó que incluso algunos de los invitados que no me conocían personalmente se habían dado cuenta de que mi suegra se había pasado de la raya. Eso era algo, al menos. Pero mi suegra aún no había terminado. Cuando la manipulación emocional y el control de daños no funcionaron, pasó a la etapa final, la represalia abierta. Envió un mensaje a mi esposo diciendo que si no me obligaba a disculparme, no tendría más remedio que cortar completamente la relación con nosotros. Dijo que no toleraría ese nivel de falta de respeto, y que si queríamos seguir siendo parte de la familia, necesitábamos arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Miré el mensaje por encima del hombro de mi esposo con la sangre hirviendo. Quería que me disculpara ¿por qué? ¿Por defenderme? ¿Por negarme a dejar que pisoteara mis logros? ¿Cómo tenía siquiera energía para esto? Eran casi las 2 de la madrugada cuando envió esto. Le dije a mi esposo que de ninguna manera iba a disculparme. Él asintió, aunque todavía parecía conflictuado. Dijo que estaba de acuerdo, pero también sabía que esto se iba a poner más feo antes de mejorar. Le dije que estaba bien. Había pasado años doblegándome para mantener la paz con mi suegra, pero ya no iba a hacerlo más. Si quería guerra, que así fuera. No pensaba ceder, y dejé claro que no pagaríamos la cuenta. Mi suegra podía quejarse todo lo que quisiera, pero ella había sido la que se marchó furiosa abandonando el lugar. Mi esposo y yo no teníamos intención de pagar por una cena que nunca había sido realmente sobre mí. Ella había hecho las reservas, había invitado a los asistentes, y había insistido una y otra vez en que era su evento. Eso lo convertía en su problema. Actualización 3. He intentado hacer la cronología lo más clara posible.
Espero que todos puedan entenderla. La tarjeta de crédito de mi suegra fue rechazada, o debería decir la de mi suegro, por lo que me enteré al salir. El restaurante no estaba nada contento al respecto. Sabía que mi suegra eventualmente se daría cuenta de que nadie había pagado la cuenta. A la mañana siguiente de la cena, el teléfono de mi esposo sonó con una llamada de su padre. Eso ya era inusual de por sí. Mi suegro no era de los que llaman a menos que sea importante. Mi esposo dudó un momento antes de contestar, poniendo el teléfono en altavoz. La voz de mi suegro sonó baja y controlada, pero había un filo en ella que dejaba claro que apenas se estaba conteniendo. Quería saber por qué acababa de recibir una airada llamada del restaurante, exigiendo el pago de una cena a la que ni siquiera había asistido. Quería saber por qué su esposa se había marchado sin pagar la cuenta, y por qué le habían dicho al personal que se pusieran en contacto con él. Es su esposa, debería preguntarle a ella, pero se lo conté yo. Sabía que ella nunca le habría dado la versión completa. Mi suegra debió poner su número en la reserva. Tuve que contener una risa por la ironía. Mi esposo, para su mérito, se mantuvo tranquilo. Le dijo a su padre que mi suegra había sido quien organizó todo e invitó a todos, y luego se marchó furiosa cuando las cosas no salieron como ella quería. Si había dejado la cuenta sin pagar, ese era su problema. Mi suegro dejó escapar un largo y lento suspiro, y prácticamente pude escucharlo pellizcándose el puente de la nariz. Preguntó cuánto era la cuenta. Mi esposo dudó. Había preguntado por la cantidad antes de irnos, pero yo no iba a dejar que vaciara nuestra cuenta. Él tampoco insistió cuando vio la cifra. La tenía clara en su mente. Le dije a mi suegro la cantidad. Silencio. Entonces mi suegro explotó. No gritó, pero su voz se volvió fría como el hielo, de una manera que dejaba muy claro que estaba furioso. Murmuró que debería haber sabido que esto pasaría, que estaba harto de lidiar con las tonterías de mi suegra, y que no iba a tirar tanto dinero por cualquier berrinche ridículo que hubiera montado esta vez. Mi suegra debía estar cerca porque lo siguiente que escuchamos fue su chillido de fondo. Exigió saber por qué mi suegro estaba hablando con nosotros en lugar de defenderla. Mi suegro respondió que ella se había avergonzado a sí misma. Dijo que se había empeñado en montar algún espectáculo exagerado, había arrastrado a docenas de personas a él, y luego se había marchado como una niña cuando las cosas no salieron como ella quería. Le dijo que se había puesto en ridículo, y ahora quería que alguien más limpiara su desastre. Mi suegra no lo aceptaba. Gritó que se suponía que él debía estar de su lado. Se quejó de que solo había hecho esto para apoyar a su hija, y que había intentado animar a Jennifer después de su divorcio, y que no podía creer que él fuera tan cruel con ella cuando todo lo que quería era unir a la familia. Mi suegro no se lo tragaba. Le dijo que si hubiera querido organizar una fiesta para Jennifer, debería haberlo hecho directamente en lugar de usar mi ascenso como excusa. Dijo que estaba harto de que tratara de hacer que todo girara en torno a su hija, y que se había humillado a sí misma, no solo ante su familia, sino ante todos esos invitados. Luego, hizo la pregunta del millón. ¿Cómo pensaba exactamente que se iba a pagar la cuenta? Él también había recibido una llamada del banco, notificándole un posible fraude en su tarjeta de crédito. Era hilarante. Mi suegra tartamudeó, luchando por encontrar una respuesta, y comenzó a culpar al restaurante, diciendo que habían sido injustamente insistentes sobre todo el asunto, y que deberían haber sido más comprensivos, que no es como si ella se hubiera marchado a propósito. Simplemente había estado demasiado alterada. Mi suegro no aceptaba nada de eso. Espetó que ella podía estar tan alterada como quisiera, pero eso no cambiaba el hecho de que había dejado el problema a alguien más. Le preguntó si en serio había esperado que él pagara por todo. Ella dejó escapar un resoplido, diciendo que por supuesto que sí. Continuó diciendo que él era su marido, y que era su obligación apoyarla y arreglar las cosas cuando ella se sentía abrumada. Mi suegro se rió, pero no había humor en su risa. Dijo que si ella había sido capaz de planear toda esta ridícula charada con docenas de personas y montar un espectáculo público, entonces podía descubrir cómo lidiar con las consecuencias. Le dijo que no iba a pagar ni un céntimo, y que iba a bloquear todas las tarjetas de crédito que ella tenía. Mi suegra chilló su nombre, pero mi suegro había terminado. Le dijo rotundamente que había avergonzado a toda la familia, y que esta era la última vez que iba a limpiar sus desastres. La llamada se cortó después de eso. Mi esposo y yo nos quedamos en un silencio atónito por un momento. Nunca había escuchado a mi suegro estallar así. Actualización 4. El espectáculo no había terminado todavía. Al día siguiente, Jennifer decidió sumarse al drama. Apenas me había sentado a relajarme cuando mi teléfono comenzó a vibrar con sus mensajes entrantes. Los primeros eran un caos, acusándome de arruinarlo todo, culpándome por enfadar a su madre,
llamándome egoísta, ingrata, y otros calificativos que dejaban claro que estaba fuera de control. La ignoré, pero luego envió un mensaje de voz. Por curiosidad, lo reproduje. Podía servirme de entretenimiento. En cuanto su voz estalló a través del teléfono, casi lo dejé caer por la pura intensidad. Jennifer estaba completamente fuera de sí. Chilló que yo había destruido su vida. Me acusó de arrebatarle todo, que ya había alejado a mi esposo de su familia, pero ahora también estaba intentando quitarle a sus padres. Gritó que yo había estado celosa de ella desde el momento en que nos conocimos, que nunca había querido verla feliz, y que esto era solo la última de mis artimañas para arruinarla. Me quedé paralizada, parpadeando ante el puro absurdo de la situación. Luego empezó a llorar. Sollozó que yo había puesto a su madre en su contra y que había envenenado a todos en su contra, y que ella no merecía nada de esto. Me pregunté qué le habría contado exactamente mi suegra. Suspiré, frotándome las sienes. Jennifer siempre había sido dramática, pero esto alcanzaba un nuevo nivel, incluso para ella. Le envié un mensaje conciso. Necesitas calmarte. Eso la hizo estallar aún más. Comenzó a escribir frenéticamente, enviando párrafo tras párrafo sobre cómo yo era una bruja despiadada y malvada que no entendía lo que era tener todo su mundo derrumbándose. Miré la pantalla sin inmutarme. Jennifer había sido mimada toda su vida. Mi suegra había pasado años permitiéndole todo, excusando sus comportamientos y montando en cólera en su nombre cada vez que las cosas no salían como ella quería. Pero mi suegro finalmente había tenido suficiente. Y sin el respaldo de su madre, Jennifer estaba tambaleándose. Podría haberle respondido. Podría haberle señalado que nada de esto era culpa mía, que la única responsable era ella misma y su madre, pero no lo hice, porque francamente, me daba igual. Que se las arreglaran con sus dramas. Bloqueé el número de Jennifer, dejé el teléfono y me recosté con un profundo suspiro. Mi suegra estaba furiosa. Mi suegro estaba furioso. Jennifer estaba descontrolada. ¿Y yo? Simplemente disfrutaría del espectáculo.